Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí con el amigo Hugo y hoy la intención de platicar contigo, Hugo, es conocer varios aspectos de tu vida, desde la parte de formación académica y laboral hasta esta incursión en la parte social que tienes con la asociación Primero de Julio. Y últimamente algo que me enteré, no lo desconocía a pesar de que sigo por ahí tus redes, la parte de tu incursión en el sindicato, ¿no? Entonces, comencemos con preguntas básicas. ¿Quién es Hugo? Maestro, pues buenas tardes, agradecerte la invitación que me haces para poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia, de mi vida personal, de mi vida profesional, y que efectivamente, pues Hugo es un joven, todavía me considero joven, ¿no? Pero somos inquietos, soy una persona que prácticamente cree en la preparación profesional, que cree que se puede lograr lo que uno desee si está preparado. ¿Y para qué prepararnos? Pues para desempeñar alguna función en especial o específica que se nos designe en su momento para contribuir en la construcción de una mejor sociedad, que muchas veces nuestros mismos ciudadanos, nuestro mismo pueblo pide que quienes los representen o quienes los gobiernen pues sean las mejores personas de esta vida. Soy originario de un poblado, de allá de una comunidad de Macuspana que se llama Poblado El Congo. Está a 30 minutos de la cabecera municipal. Vengo de una familia de escasos recursos económicos y que gracias al esfuerzo de mis padres, a quien reconozco y estoy muy agradecido por haberme apoyado a seguir mi formación profesional, pues incursioné a lo que es al área de la educación física. Estudié ahí en la Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ávalo, aquí en la ciudad de Villahermosa, sí, claro. Y ahí me formé como maestro los 4 años. Ahí empecé a ver el mundo desde otra perspectiva. Salir de un pueblo e incursionar a una ciudad pues cambió radicalmente mi vida. El emigrar, el salir de mi confort, pues mis maestros normalistas me enseñaron a despertar el deseo por aprender, el pensamiento crítico de poder decir esto está bien, esto está mal, y no quedarse con lo que a veces muchas personas te dicen y que puedan estar equivocadas. Y efectivamente, a raíz de esto, cuando gobernaba el PRI en sus momentos aquí en Villahermosa, en el estado de Tabasco, me tocó tener una experiencia, ya egresado como maestro de educación física, en el que empecé un movimiento en el 2011 que se llamó Asociación de Profesionistas Desempleados de Tabasco. ¿Quién es Obviamente pertenece a ese rubro de desempleados, ¿no? Sí, nos juntamos otros compañeros de educación física porque venían los procesos de admisión docente. Antes era Alianza por la Calidad de la Educación, se llamaba el proceso, me acuerdo, en el que pues no se llamaba ni UCICAN, tenía otro nombre. Y prácticamente esta Alianza por la Calidad de Educación nos sometían a procesos de evaluación para adquirir una plaza. Y cuando lo presentamos y su servidor quedó entre los primeros 12, pues prácticamente no fui llamado para obtener esa plaza. Y entre la misma generación, pues habían compañeros de que fueron llamados y estaban en el lugar 200, en el lugar 350. Eso era común, que se movían las listas y los números. Sí, las listas y los números se movían. Y yo me quedé en esa parte impactado de que, pues, que no se respetaba una convocatoria, no se respetaba un marco normativo. El esfuerzo, la preparación. Sí, efectivamente, y uno que pensando de que saliendo pues va a ingresar al sistema educativo, pero la realidad pues fue otra. Es que uno saliendo al normal todavía cree que las hadas existen, sí, ¿no? Efectivamente, pues a mí eso fue una gran sorpresa. Me indignó en su momento, como en la normal por la formación, pues nos decían los maestros, hay que luchar, hay que siempre exigir mejores condiciones de vida. El gobierno no les interesa un pueblo preparado porque va a exigir mejor educación, claro, mejor salud, y eso es lo que menos quiere el gobierno. En ese entonces quien estaba ya de salida de gobernador pues fue Andrés Granier Melo. Y con otros compañeros, como aproximadamente 30 maestros,
habían de educación física, había unos de preescolar, había unos de primaria, unos de ciencia en la educación y otros ingenieros. En las redes sociales empecé a convocar a una reunión, ahí en las canchas techadas de básquetbol de la ciudad deportiva. Ahí nos reunimos, llegaron quizás esa vez como 70 maestros, porque el tema era hablar sobre la asignación de plazas docentes de ese año del 2011, 2012. Y efectivamente, y una de las líneas de acción ahí fue que nos íbamos a manifestar, a hacer marchas, y nos íbamos a manifestar enfrente de la Quinta Grijalva de la Casa del Gobernador. Y ahí estuvimos, los mismos compañeros decidieron de que un servidor pues los representara, y pues como todo grupo tenemos que tener un nombre, un apellido, pues decidimos llamarnos Asociación de Profesionistas Desempleados de Tabasco. Ahí empiezo a incursionar como líder, empiezo a incursionar en la parte de que poder tratar con ya autoridades formales, en ese caso con los de Secretaría de Educación, con los de la Secretaría de Gobierno en ese entonces. Y gente con mucha experiencia también en la negociación, ¿no? Esas personas tenían ya mucha experiencia. Y habían unas maestras tamultecas ahí. Las maestras de Tamulté son casi similares a las de San Carlos, que son personas aguerridas, personas tercas. Y estábamos ahí en la manifestación. Teníamos 3 días ahí plantados frente a la Quinta Grijalva, y llegaban los medios de comunicación. Había un periódico que nos sacaba en primera plana, se llama La Verdad del Sureste. Sí, lo hizo, ese periódico nos daba, el Tabasco Hoy nos ponía en 2 párrafos. Maestros desempleados se manifiestan frente a la Quinta Grijalva. No era tan importante para ellos. No era tan importante, exactamente. Y la gente se solidarizaba. No sonaban el claxon porque estábamos allá afuerita, nos llevaban refresco, nos llevaban agua, nos llevaban comida, nos llegaron a poner un toldo en su momento. Pero dice un día la de Tamulté, vamos a cerrarle la casa al gobernador, a cerrarle la calle. Para que haga caso, porque haga caso. No había hecho caso con toda esa manifestación. Había dicho que estábamos politizando la situación. Esa es la frase siempre del gobierno. Eso fue lo que con la excusa, el pretexto. Y en ese entonces le hicimos caso a las maestras de Tamulté y cerramos completamente. Entonces nos aventaron los antimotines. Golpe para los maestros. No nos golpearon. Bueno, algunas maestras veo que sí las revolcaron. Y ahí están en las redes sociales. Y nos llevaron a 5 a los separos que están aquí en Seguridad Pública. Ya para ese entonces yo me empezaba a acercar al Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación de Tabasco desde el 2011. Y en ese entonces estaba secretario general el maestro Roger Arias. Y el de conflicto de educación física era el maestro Sergio de la Rosa. Él era el titular del área ahí en la cuestión sindical. Y pues nos conocíamos por el perfil. Y efectivamente, pues el día que nos mandan a los separos, ya le dijo al secretario general del CITED, fíjate que los muchachos los metieron presos por estas cuestiones. Y dijo el secretario general, hay que apoyarlo. Dice, vamos a mandar a los abogados de aquí del sindicato que saquen a los muchachos. Y quizás nos metieron de la 1 y ya salimos como a las 10. ¿El mismo día? El mismo día, porque intervinieron los licenciados del sindicato. Del jurídico de la organización sindical. Y ya, efectivamente, eso fue una experiencia que tuve, una experiencia en el que desde ese momento yo dejé de creer en el PRI. El PRI estaba en su apogeo, el PRI tenía todo. Y empecé a coincidir más con la ideología de la izquierda. De la izquierda, la forma de pensar, de buscar la lucha constante, la transformación social. El bien social. Y todo eso, me empezó a gustar esa parte. Posteriormente, pues el sindicato me apoya, me da unos contratos y me envía a Tenosique, después de todo este desastre que habíamos generado. Y ya para eso, pues nos había dicho la maestra de Yanira Camacho Javier, que había quedado en sustitución de la maestra Rosa Beatriz Luque Green. Hugo, fíjate, desiste del movimiento y te voy a dar tu plaza. Sí, dicen que así se usaba. Sí, así, francamente.
Y efectivamente, pues una en la necesidad, una en la desesperación, dije, no, pues sí, pero luego me van a ver con mi plaza y mis demás compañeros que están allá, van a decir, vendió el movimiento, y van a empezar a recriminarme. Y esa parte, pues a mí nunca me ha gustado. A mí lo que es transparente y lo que es justo es justo. Y le dije, no, ve maestra, no voy a ceder, vamos a seguir en esa sintonía. Y ya fue que posteriormente a esta situación pues termina así, desalojándonos ahí de frente a la Quinta Grijalva y terminando uno en los separos. Esta experiencia a mí me marcó bastante. Yo dije, esa es la línea que divide el Hugo académico, el Hugo que venía de una comunidad, el Hugo que creía que el mundo era perfecto como lo habían planteado, y lo abre a la realidad y te transforma en lo que empiezas a hacer hasta hoy. Sí, efectivamente. Y yo cuando dije, porque el pretexto fue de los antibotines, que nosotros habíamos bloqueado completamente toda la calle y estamos afectando a terceros, y tenían la razón en ese momento. Por la inexperiencia pues uno no sabe, y decidí incursionar al derecho. Ajá. Y me empiezo a preparar como licenciado en derecho. Ok. Entraste a la licenciatura en mi segunda carrera. ¿La tienes terminada? La tengo terminada. ¿Desconocía eso de ti? Sí. Aparte de profesor, eres abogado. Soy abogado. En mis tiempos libres me dedico a litigar. Ah, mira, qué bien. Y prácticamente dije, voy a estudiarlo los fines de semana, semiescolarizado. Ahí uno se vuelve más autodidacta. Claro. Pues a mí me empieza a llamar la atención el derecho. Y dije, no me vuelve a pasar, no me voy a volver a meter preso, porque ahorita sí voy a conocer cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Por supuesto. En los diferentes ámbitos y esferas sociales. Y efectivamente culmino mi segunda carrera. Allá en el 2022, culminé la licenciatura en Derecho. Hice una pausa y dije, ya de aquí no voy a estudiar. Sospecé, ¿será que estudio la maestría o la segunda licenciatura? Pero preferí la de Derecho. Claro. Y a mí me sirvió demasiado, porque me permite poder poner mis conocimientos al servicio de la gente que está en situaciones de vulnerabilidad. Viene la reforma de Peña Nieto, a mí me benefició. Okay. Esa reforma a mí me benefició. Tuvo cosas buenas y malas. Sí, efectivamente. Me tocó ver cómo los maestros hasta se enfermaban porque por la presión del examen. Por la presión del examen, sí. Que se reprobaban. Y efectivamente, no te despedían los que estaban en servicio, pero sí te cambiaban de tus funciones. Claro, de función. Claro. Y en inicio mis actividades profesionales, laborales, en la escuela Régulo Torpe y Andrade. Ya con plaza. ¿En qué municipio? En el municipio de Jalapa, ahí en la cabecera municipal. Ingreso con 8 horas de base. Ah, mira. Presento, me lo otorgan en el 2014. Según la ley te permitía que 2 años, y de ahí posteriormente podías presentar para adicional de hora. Vuelvo a presentar, vuelvo a que entre los primeros, me asignan otras 6 horas y me lo dan en la secundaria estatal Luis Felipe Oropesa del poblado Cacao, Jalapa. Okay. Y ahí te vuelvo a incrementar, ya tenía yo 14. Luego vuelvo a presentar, paso otros 2 años y me vuelven a adjudicar otras 6 horas. Okay. Y ya pues logré juntar 20 horas de base. De ahí hice una pausa porque entré a la administración municipal. Ajá. ¿En qué municipio? En el municipio de Macuspana. ¿De dónde eres? Okay, de donde soy, porque pues ya traía una trayectoria de venir caminando en territorio, en las comunidades, promoviendo el deporte a través de una asociación civil que se llama 1 de Julio. Ok, la asociación con la que tú te difundes en las redes. Exactamente, del 2014 empecé a caminar en esa asociación. ¿Cómo surge o cómo llegas tú a esa asociación? ¿Ya existía? ¿Tú llegaste y ya estaba hecha o tú eres parte de los que la impulsan? Cuéntame de esa. En el área deportiva yo soy el primero en el impulso al deporte, en promover el deporte. Quien actualmente dirige la Asociación Civil 1 de Julio es el actualmente diputado federal, licenciado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, okay, sí. Expresidente municipal de Macuspana de la administración 2021-2024. Y efectivamente
él todavía no tenía cargo como tal. Empieza a caminar las comunidades. En su cumpleaños me invito a un primo, ahí lo conozco a él y empiezo a tratarlo y la forma de ver la sociedad, la forma del licenciado Julio Ernesto, que es una persona muy preparada y que responde a las necesidades de la gente, pues implícitamente me integré a la parte de trabajo de su grupo. Y efectivamente le comenté, le presenté un proyecto, vamos a trabajar la promoción del deporte, porque ese era mi perfil en ese entonces. Y empiezo en las comunidades marginadas de Macuspana, que son el Ejido Carmen Cerdán, la zona chilera, que son las zonas que están a una hora y media de la cabecera, claro, municipal y que no tienen acceso. Al diputado le gestionaban ya desde ese entonces artículos deportivos, que si balón, que si redes. Y pues efectivamente él lo ayudaba, pero a veces la gente se lo queda y dice no, mejor que vamos a aprovechar que se haga un evento. Ve tú, Hugo, en mi representación, si yo no puedo estar, se hace un torneo relámpago de fútbol y ahí se entrega lo que gane y se empieza a promover la actividad y haces esa actividad de promoción, claro. De promoción, y empezamos a trabajar en esa parte. Y efectivamente, desde el 2014 actualmente, pues se sigue haciendo ese trabajo en el que pues beneficia a muchos jóvenes, beneficia aquí al deporte social de las diversas edades. No hay edad para el trabajo. He visto en tus redes cuestión económica, he visto trofeos. ¿Cuáles son las aportaciones que la asociación hace al deporte o a los deportistas? Actualmente los apoyos que se generan a las personas que solicitan el apoyo de la asociación puede ser en artículos deportivos, que puede ser balones de fútbol, de softball, de básquetbol. También hay apoyos en uniformes deportivos de las diversas disciplinas deportivas, voleibol, béisbol 5, béisbol normal, y todos esos apoyos pues se otorgan gracias al patrocinio del licenciado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra. Además, Macuspana es considerado actualmente como la capital deportiva. Macuspana es la capital de deporte. De todo el estado de Tabasco, Macuspana tiene 16 centros de formación deportiva. Mira, no sabía. Ese centro de formación se crearon en la administración 2021-2024. Que bien es cierto, ahí están las estadísticas a los municipios o a los que fomentan el deporte. Hay algo que se llama aquí en el estado Premios Estatales del Deporte. No sé si has escuchado. Sí, lo he escuchado. Hay 4 premios estatales que da CONADE. Y los 4 premios estatales del deporte están en Macuspana. Ni el municipio del centro lo tiene. No sabía, sí conozco el premio estatal de deporte. Al mejor deportista, al fomento del deporte, tenemos para atletismo, que es de cuestión de inclusión, y el otro, se me olvida el nombre, al mejor entrenador. Esas son las distinciones en el premio. Y todas las ganó ahorita Macuspana. Ganamos en el primer año un premio. En el segundo año ganamos 2. Y en el último año, ya cuando nos íbamos, que ya estaba consolidado, fueron los 4. Oye, mira, qué padre. Avasallamos. Sí. Eso fue una fiesta, una algarabía. Pero para llegar a eso, Hugo, digo, porque somos 17 municipios. Y si el centro, que tiene más deportistas, tiene mejores instalaciones, tiene más recursos, porque es la capital, no logra eso, y los otros municipios también carecen, ¿por qué Macuspana lo logró? ¿Qué se necesita para lograrlo? Se necesita que quien esté al frente de la coordinación de deporte o de los institutos del deporte en los municipios, pues sean personas que tengan el perfil, porque pareciera ser fácil la actividad deportiva, pareciera ser fácil tratar con la comunidad deportiva, pero es un sector que se tiene que tener la sensibilidad, el tacto con los líderes deportivos, con los presidentes de asociación, con los entrenadores, con los mismos deportistas. Y todo eso hay que conjugarlo con las autoridades de gobierno. O sea, ese enlace que tú te conviertes entre los que requieren el apoyo y los que lo dan, tiene que ser un enlace, una persona que sea de enlace con completa información y sabiduría de cómo se gestionan
los deportes, cómo funcionan los deportes, cómo funciona esa gente y cómo se tiene que realizar la gestión con las autoridades. Es un doble... Sí, es correcto. Nadar con ellos y nadar con los de abajo, ¿no? Es un engranaje que hay que ir armando, porque si dejas de lado alguna de las piezas y no lo armas, ese rompecabezas, no vas a lograr nada. Hay que tener la capacidad de gestión. Yo tenía muy buenas relaciones de trabajo con el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. Tenía buenas relaciones con quien estaba al frente de la administración municipal, en este caso el presidente, porque es el quien va a destinar los recursos. Claro. Tenía yo buenas relaciones con la iniciativa privada, que cuando el ayuntamiento, la administración municipal no podía solventar algo, podía yo echar mano de ellos, solicitarlo y se contaba con el apoyo. Y todo lo que solicitan, pues sí hay que sospesarlo, evaluarlo, porque mucha gente puede llegar a pedir, pero no lo usan, se tiene que considerar, se tiene que ver y tienes que conocer si esa competencia es oficial, si esa competencia es nada más turística, de ir a pasear. Claro. Tienes que saber dónde vas a invertir el recurso, que sea aprovechado y para lo que es. Y esto cuando yo llego, para mí era nuevo. Yo era más pedagógico, yo era más lúdico, porque así fue mi formación en la normal, maestro de educación física, claro. A mí no me interesaba la competencia, no me interesaba así, el deporte era un medio nada más para la clase, para alcanzar ciertos objetivos del programa de estudio, habilidades y esto. Es nada más. Pero ya cuando entra a la administración municipal, acá es diferente, acá no entra lo pedagógico, acá entra lo competitivo. Aquí es la competencia, claro. Aquí es lo competitivo. Quiere medalla el municipio, tiene que tener buenos elementos. Sí. Y para que tenga buenos elementos, pues el chico tiene que tener un buen entrenador, tiene que llevarse una metodología de entrenamiento deportivo, así como hay planeaciones en la cuestión pedagógica, también hay una planeación en el entrenamiento de alto rendimiento. Y totalmente diferente. Yo ahí aprendí. Cada mes yo programaba 2 actividades deportivas en cuestión de preparación profesional a los entrenadores, y que yo también ahí me capacitaba, eventos que empecé a realizar. Por ejemplo, Macuspana tiene luchas asociadas, y es de los deportes más destacados aquí en el estado. Solamente tiene Nacajuca y Macuspana, son los 2 municipios. El otro deporte que le ha dado medallas a Tabasco es levantamiento de pesa, que solamente tiene el centro y Macuspana. Y el 60% está en Macuspana, un 40% de pesa está aquí en el centro. Tiene judo. El judo se generó en la administración municipal. Y la mejor entrenadora, que es una mujer, la tiene Macuspana. Y que tiene actualmente, de la delegación que va a representar ahorita a Tabasco en las Olimpiadas Nacionales CONADE, el mayor porcentaje clasificado lo tiene Macuspana. Sí, y eso tiene que ver también con la transparencia de cómo se manejan las cosas, ¿no, Hugo? Porque creo que esta parte de la gestión de recursos durante años que tenemos de existencia, siempre se ha dicho, no, pues se gestionan recursos para los deportistas, pero pocas veces se generan resultados, porque como dices, o se pierden en el camino, o se malemplean o se malinvierten esos recursos. Y creo que esta parte, y me consta porque te conocí, y eso también te voy a preguntar ahorita, cuando incursionaste en la maestría en inclusión, educación inclusiva, de Alfa y Omega, te conozco lo intenso que eres, lo leal que eres, y esto es algo de reconocer. Hoy muy pocas gentes que están en todos los ámbitos, tanto la parte pedagógica como la parte política que tú incursionas, guardan esta parte de lealtad y de transparencia, ¿no? Que eso es lo que más carecemos y necesitamos. Y creo que esta parte de tu personalidad, de ser una persona íntegra, porque lo demostraste de que, bueno, yo no sé cuántas personas podrían haber hecho esto, Hugo, y no es porque te conozca y estemos ahorita platicando, pero no sé cuántas personas hubiesen podido rechazar una plaza. Incluso yo no sé si lo hubiese hecho realmente, porque hoy, donde estoy parado con mi edad y con el tiempo de antigüedad que tengo, te puedo decir que la rechazaría. Me daría el lujo de rechazarla. Pero cuando estás comenzando tu carrera, cuando vienes con necesidades porque acabas de tener una carrera y tienes muchas deudas y quieres empezar tu vida, no tan fácil renuncias a una plaza, que es tu garantía de por vida. Y yo conozco mucha gente que ha estado en el sindicato, y te hablo del CITET, que lo vi, compañeros que sacaron la doble plaza y no dijeron que no. Entonces,
esa transparencia que muestras y que creo que te ha definido y te puede etiquetar con una persona honesta al renunciar a esa plaza donde querían comprarte prácticamente, y al hacer esta gestión y llevarla y que da los resultados que tuvo Macuspana en el tiempo que estuviste allí, con los deportistas que ganaron y los entrenadores, creo que es muestra del tipo y de la calidad de persona que eres. Y aquí también quiero hacer un hincapié. Hasta hoy, calidad de persona. Espero y esperamos todo lo que podamos ver esto, que en unos años se pueda decir lo mismo, Hugo, que donde estés podamos decir, oye, Hugo sigue siendo esa persona que no se doble, que no se vende, que sigue en sus ideales bien puestos, ¿no? Entonces, yo conozco a Hugo porque hace algunos años, cuando estabas en la administración de Macuspana, llegas con un compañero tuyo, Andrew, Edward, llegan los dos a la maestría, ¿no? Él es, ¿a qué se dedica él? Era su de profesión, ¿de qué era? Es pedagogo, pero bueno, no le gustó. Se quedó en la administración. Entonces llegan los dos chavos, impetuosos, ávidos de conocer, e incursionan en inclusión. ¿Por qué llegaste a inclusión? ¿Por qué querés estudiar eso? Entre mis actividades que tenía yo en la administración municipal, la responsabilidad pues ahí conocí a Edward. Y quería yo estudiar una maestría, la maestría porque tenía la solvencia económica para pagármelo. Y efectivamente veo a través de las redes sociales que la Universidad Alfa y Omega estaba ofertando la maestría en neurociencia. Neurociencia, educación. Había la de juicios orales. Ajá, que también por perfil te quedaba, ¿verdad? Quise irme a la de juicios orales y vi la de derecho fiscal, algo de fiscal, ¿sí? Había, y la de educación inclusiva. Pero me puse a pensar, bueno, soy docente, soy formador, los procesos ahorita de examen te piden como requisito tener un grado académico. Sí, claro. Y yo dije, si voy a la de juicios orales, no me la van a valer. No vale para eso. No va a valer. Iba a servir para otras cosas. Sí, me va a servir para la cuestión de litigio, pero no me va a servir para aquí donde tengo algo seguro. Y en uno de esos le comento a Edward. Y vi también una que decía neurociencia. Sí, neurociencia. Sí. Neurociencia. Y me llamó la atención la neurociencia. Voy a estudiar neurociencia. Entre neurociencia y educación inclusiva. Pero luego me dice Edward, se le envió Edward, voy a estudiar esta. Me dice, yo también voy a estudiar. Okay. Y ya sorprendido le digo, pero voy a irme yo en neurociencia. Porque yo había llevado un curso antes de neurodidáctica. Okay. Y me gustó, fíjate, la forma, las técnicas, las estrategias de enseñanza. Y cómo me cambió muchos mitos que tenemos en estilos de aprendizaje. Las tradiciones de enseñanza. Los paradigmas de la cuestión educativa. Y yo dije, bueno, esto yo lo aprendí en la normal, pero ya sí. Evolucionó, ya cambió. Y yo digo que didáctica para neurociencia debe ahí mismo, está relacionado. La didáctica también. Pero me dice, no, Hugo, vámonos a educación inclusiva. Yo voy a estudiar maestría y ahí me voy a meter. Vamos viendo para que nos apoyemos, sí, ambos viajemos en el mismo turno y todo. Y yo dije, bueno, está descabellado lo que me propone Edward, voy a decirme por educación inclusiva. Y me inscribo en la Universidad Alfa Omega para estudiar la maestría en educación inclusiva. Y ahí me doy cuenta que ya no se llamaba que ya no se le puede decir educación especial, que ya ahora tampoco ni la licenciatura en educación especial, sí, educación inclusiva, sí. Que cómo va evolucionando. Imagínate que si uno no se preparara, no se formara, pues se queda en lo tradicional, sí. en lo antiguo. Ya quedó desfasado. Y a pesar de la responsabilidad en la administración pública, municipal, pues decido hacer un tiempo y se me hizo factible los viernes ya de 4 a 8 pues estudiar la maestría en educación inclusiva, sí. que me ha servido y abonado porque también me permite no perder esa empatía, no ser prepotente, orgulloso o que un título te haga más que otra persona. Claro. Esa parte pues a mí, por mis raíces, por donde vengo y que sé cómo es la cuestión, pues tenemos que ser sensibles a veces a las personas, ponernos en los zapatos de quienes a veces la están pasando de muy mala manera. Sí, fíjate que esto que mencionas es muy importante. Es verdad que el medio absorbe,
Si tú estás hoy en un contexto donde te llevas conmigo en un tenor de amigos y luego tú asciendes a otro puesto, tú estás en otro contexto, estás en otro nivel, en otro peldaño de la vida. Y el comportamiento de ese medio lo tienes que adoptar. Y eso hace que a veces pierdas de vista lo que el de abajo necesita, ¿no? Por ahí decía Paulo Freire en la pedagogía del oprimido, que comúnmente el oprimido, cuando se libera, se vuelve opresor del que queda abajo, ¿no? Es una ley de vida. Entonces, qué bueno que tienes claridad en esto, en que la función que realizas de la asociación, de la función pública, no te quite esa sensibilidad. Y te preguntaba esto de inclusión porque mencionaste ahorita en los premios de deporte la cuestión de los paralímpicos, que un premio de deporte ganado en Macuspana tiene que ver con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, fíjate, se me hace muy interesante este conjunto de habilidades y conocimientos que tienes. Docente de educación física, abogado, maestría en educación inclusiva. Creo que no hay que no hay mejor respaldo para un docente que el conocer las leyes, para poder entender cuál es el derecho de los alumnos, cuál es el derecho de esas personas, de grupos vulnerables que decías, y hoy sobre todo esto que mencionas, de los maestros. ¿A qué tenemos derecho los maestros? Estamos realmente tan desprotegidos, estamos realmente en deuda con nuestros alumnos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces creo que el maestro necesita conocer leyes. Tú dijiste hace ratito algo muy importante. Cometimos un error al cerrar la calle, porque no sabíamos hasta dónde infringíamos el derecho de los demás. Y hoy ya lo sé. Y muchos de los maestros desconocemos. Entonces sí creo que siempre he pensado que los maestros tenemos la obligación de conocer las leyes y hacerlas valer y cumplirlas y exigir y dar lo que nos corresponde. Entonces, esta combinación que tienes con los 3 perfiles que hasta ahorita tienes, me parecen excelente para formar una persona, lo veo de la docencia, que está dando clases y que tiene que ver con alumnos, con padres y con maestros. O sea, me parece perfecto. No sé qué experiencia te ha dado eso a ti en la práctica. Honestamente, creo que ha sido la mejor inversión, porque mientras trabajé como coordinador de deporte, en Macuspana no había ninguna norma en materia deportiva. El presidente municipal quería becar a los jóvenes. Ajá. Pero para becar a los jóvenes, pues efectivamente no vas a disponer del presupuesto así nada más, sin ningún fundamento legal. Y pues me dicen, Hugo, el presidente va a becar a los jóvenes, hay que emitir unas reglas de operación, así se llama, cuando vas a destinar un recurso a cualquier sector. Los requisitos y lineamientos para ese apoyo. Si yo no hubiera tenido la preparación jurídica, de la cuestión de las leyes, yo no lo hubiera sabido hacer. Claro. Quizás me hubiera apoyado otra persona, pero no era lo mismo, porque fíjate, era cuestión deportiva y el que es jurista no utiliza los términos deportivos. Entonces en ese momento se combinó y empiezo a redactar desde el marco normativo. Artículo 4 constitucional, fracción 14, a nivel constitucional establece que todas las personas tienen derecho a la actividad física, deporte y educación física. Así lo establece nuestra Carta Magna. De ahí se desprende la Ley General de Cultura Física, y de aquí en el estado se llama Ley Estatal de Cultura Física y Deporte de Tabasco, que está obsoleta desde el 2010. Que no han legislado nadie en nuestra Cámara de Diputados a favor del deporte. Y empiezo a apoyarme de todo ese derecho en materia deportiva y empiezas a ver las facultades que tiene el ayuntamiento. Ahí te dice que tienes que, te dice los estímulos que les puede dar un deportista. Hay estímulos económicos, que era lo que íbamos a hacer, que era la beca, que no estaba. Luego me pide el presidente una galería. Esa galería estaba dentro de los estímulos deportistas, lo establece la ley. Aunque algunos critiquen o digan, oye, se gastaron tanto para reconocer a los jóvenes. Llegamos a tener 4 galerías, que donde pusimos los premios estatales del deporte que obtuvo Macuspana durante los 3 años. Una galería donde decían medallistas nacionales de todos los que participaron en competencias federadas a nivel nacional, y una donde
decía medallistas internacionales. Bien. En esa pues tuvimos varios que la administración municipal apoyó y que se fueron a Italia, Órale. se fueron a Budapest, se fueron allá a Europa. Ajá. En campeonato. Oye, qué padre. Tuvimos la incursión. Honestamente no logramos Claro. tener un lugar, pero ya hay jóvenes participación. pudieron salir. Claro. Uno de Macuspana. ¿Cuánto podemos decir eso que hemos ido a competir en otra parte? Muy pocos. Y eso todos los incluí en la regla de operación. ¿Qué contenía? Se le tendría que pagarle su ficha de inscripción en el deporte, su uniforme, su alimentación, su seguro de vida. Todo estaba en una ley publicado en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Bien. Ahí está las reglas de operación que me tocó elaborar. Oye, felicidades. Gracias. Y efectivamente yo me siento contento porque lo que he aprendido lo he puesto al servicio de la sociedad. Qué triste que actualmente en Macuspana se haya perdido la continuidad de las actividades deportivas, porque ya no continuó las becas deportivas. Las becas deportivas se le daban a los mejores deportistas que nos traían medallas. Hugo, dices que desde el 2010 fue la última actualización de la ley estatal del Sí, cultura de deporte. 2010 la ley ¿Por de qué no se ha cultura física. legislado? ¿Porque no hay alguien que sepa de deportes y que le interese en la Cámara de Diputados? ¿O porque en general al Estado no le interesa o al país? ¿Qué crees? No le interesa al Estado, y quiero decir en los gobiernos anteriores, Sí, claro. en no actual, porque pues actual Están comenzando y por ahí hay una iniciativa de nuestro señor gobernador Javier May Rodríguez que lanzó becas a los deportistas, y cosas que no había hecho el INJUDET. Daban unos apoyos pero muy poco, y ahorita pues son 10,000 pesos mensuales a aquellos deportistas que obtengan medalla. Y ya acá nosotros lo habíamos implementado desde antes, las becas que se le daban a los muchachos, 12,000 pesos semestral, una medalla de oro se la pagaba en 20,000, una de plata en 10,000 y una en 5,000. Así estaban jóvenes, aquí hay esto. Si ustedes le echan ganas, van a ser acreedores a ese esto. dinero, claro. Y a mí me constaba de hacer los encuadres y enviar los resultados de los medallistas para que se le hiciera efecto su pago y su apoyo económico. Hugo, ¿y si hubiera diputados que tuviesen esta iniciativa, esta idea, esta visión, creo que sería más fácil o se pugnaría por esto, ¿no? Las iniciativas pueden salir del Ejecutivo, en este caso del gobernador, o pueden salir de algún diputado o de quien está a cargo de la comisión. Sindical, y me tocaba estar siempre debatiendo con mi director por cuestiones de horas, porque en ese entonces se daban las horas de que quedaban en el grupo en secundaria, pues había que proponerlas y había que velar por las horas que a los compañeros por antigüedad o por ser que un maestro que se jubiló de nuestro sindicato, habría que apoyarlo, ¿no? Entonces empiezo a ver que no había la atención en el CITET. Hubo un periodo que se pausó. Se congeló esta parte, ¿no? Se congeló, y como que desatendieron un poquito el trabajo sindical y administrativo, y se enfocaron a otra parte que no voy a mencionar. No, porque no van a desafiliar. Efectivamente. Entonces, me dedico a apoyar a los maestros por mi parte. Te comentaba, estaba lo de la reforma de Peña Nieto, servicio profesional docente. Como siempre me ha gustado estar preparado, recibir cursos de cómo se hacían los proyectos de enseñanza, y los maestros me empiezan a buscar y yo le empiezo a asesorar. Tuve que leer el plan de estudio de matemática, el de historia, el de español. No era en mi área, pero sí, porque los maestros, pues todo está ahí, nada más había que leer. Sí. Y había que armar todo el proyecto. Y los maestros se desesperaban, mi trabajo y que no sé qué cosa. Y empecé en mi escuela ayudando a varios maestros. Recibir de los maestros cuando acreditaron laptop, celulares. Como agradecimiento. Sí, como agradecimiento, porque me decían, Hugo, ¿cuánto nos vas a cobrar? Sí.
No, maestra, y ningún peso. Porque un proyecto, había muchos que eran mercenarios, Sí. podríamos decir. Ay, 7,000 pesos hay me muchos. costó, El curso. me decían los maestros, o otras personas, no, con Sí. Hugo. Y todo el mundo empezó. Y eso como que fui ganando la simpatía de los compañeros. Oye, que Hugo ayuda, oye, que Hugo sabe, Hugo te puede orientar. Y esa parte está ayudando, siempre ha sido algo que a mí me ha caracterizado. Entonces, llegó el momento que dije yo en la cuestión sindical, ¿sabes qué? Renuncié a la delegación sindical, no voy a seguir si aquí no veo el respaldo, el apoyo. Y no me salí, me quedé ahí también congelado, pero ya me dediqué más a la cuestión de la política pública. Okay. Llego entonces a la administración y los maestros me siguen buscando. Que si para información, que si asesoría, claro, y que toda esa parte. Y que gracias a que conozco y sé del área jurídica, pues los puedo orientar, los puedo asesorar, le vas a hacer así, y tratando de salvaguardar sus derechos laborales. Llegó entonces el momento en que los maestros me empieza a gustar la política sindical, y mi director en ese momento fue, en que en paz descanse, el maestro Gonzalo Castillo Aragón. Ah, sí, Aragón, claro. Muy conocido el maestro, al que se le debe el reconocimiento de las escuelas secundarias estatales, que antes no eran reconocidas como los maestros como maestros al sector educativo, que debiera tener la obligación de pagarle en aquel entonces y no lo tenía, sino por ahí los ayuntamientos subsidiaban y una parte me imagino que les daba Secretaría de Educación. Entonces empiezo a aprender del maestro Gonzalo. Empiezo a formarme y me dice el maestro Gonzalo, yo voy a ser el secretario general del CITED. Cuando en ese entonces iba a competir con el maestro Clemente. Sí. Maestro, te apoyo, le digo, porque me gustaba su forma de pensar del maestro. Y por su lucha sindical que traía y la experiencia que tenía el maestro. Que era una escuela donde estábamos, que era un poco, donde hay una diversidad de ideología, y el maestro lograba controlarlo, que no se le saliera del huacal. Podía establecer acuerdos con todos, acuerdos, ¿no? Negociaciones, se salía de control, los convocaba a reunión, pum, va, y lograba otra vez tener el control. Esa habilidad, tenía esa por su conocimiento. Y yo él me iba acercando con él y él me invitaba a las reuniones. Entonces empieza a hacer, me dice, dame una reunión en San Carlos. Le reunión los maestros en San Carlos. Dame una reunión en Macuspana. Le reunión en la cabecera en Macuspana. Y así empiezo a caminar con él. Le digo al maestro, ve, maestro Gonzalo, si usted no se llega a lanzar de secretario, me voy a lanzar. Yo le dije. Ahí se lo dije en una reunión en la escuela normal, en el auditorio de la Escuela Normal de Educación Física, cuando una vez nos convocó a todos los que estábamos apoyando su proyecto. Y sí, le dio risa y todo. Y luego no se lanza. No se lanza y se va como secretario de Finanzas. Sí. Y él me expone sus razones, el por qué no, el que no le alcanzaba, el que no sé. Y esa parte yo no lo entendí. Personas preparadas, capacitadas para que puedan contribuir al crecimiento de la sociedad. Yo dejé muchos amigos en la administración municipal y efectivamente a veces cuando termina uno como persona un encargo, en vez de ganar amigos, ganas enemigos. Sí, y a veces cuando no les cumples o sienten que faltó, eres el peor del mundo, ¿no? Es mejor que ni te hubieran dado el cargo porque terminas hasta repudiado. Sí, eso pasa con presidentes municipales, con diputados locales, con diputados federales, con quienes son directores de área, quienes son subsecretarios. Si no hay esa atención hacia la ciudadanía, hacia el pueblo que te dio la confianza, o de la persona que te haya encomendado esa cuestión, pues efectivamente esas van a ser las consecuencias. En lo personal, estamos en la búsqueda de un cargo de elección popular que nos permita generar políticas públicas.
no solo en la cuestión deportiva, sino también puede ser en la cuestión magisterial. Por ahí hay una ley que está muy atrasada, que ya emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cuestión de la ley del ICET, aquí en la cuestión del Estado, que ya por ahí mandató que el Congreso Estatal pues modifique o se aplique haciendo las adecuaciones pertinentes para que se puedan ver beneficiado el magisterio. Y qué mejor pues hacerlo desde una curul, desde una personalidad jurídica que te permite el Estado poder incidir, influir en las decisiones políticas, y que no solo se beneficie una persona, sino se beneficie una colectividad. Por ahí también tenemos la desprotección del magisterio. Me tocó hace 2 meses, estaba yo como a las 10 de la noche, recibí una llamada de un maestro desesperado, que lo acusaron por acoso sexual. Un tema delicado, en el que ya la autoridad formal no se pone a ver si es verdad o es una difamación, y en automático te cesan. Eso no se puede permitir, porque hay un principio de presunción de inocencia. Primero yo tengo que emitir una sentencia, tengo que ver la veracidad y las pruebas, las pruebas que efectivamente el maestro incurrió en tales hechos. Y me tocó asesorarlo esa hora. No, maestro, no se preocupe, él era de Macuspana, pues yo vivo en el poblado del Congo. Me tocó viajar a San Carlos en ese momento y apoyarlo y arropar al maestro en esa situación, porque en eso lo estaban acusando. Otro maestro que me marca a las 7 de la mañana desesperado, de aquí de Villahermosa, que una madre de familia lo había denunciado a la fiscalía porque según maltrató a su hijo. Y trabaja en colegios particulares y trabaja en el sector público, y que ya el sector privado inmediatamente lo cesó. Con 20 años de servicio. Mira. Y efectivamente son cuestiones, y que esa escuela particular tiene cámaras de seguridad, tiene cámaras de videos, y que efectivamente ahí nunca aparece nada de eso. Creo que lo estaban acusando. Entonces, hoy efectivamente, qué bueno que haya leyes que protejan al interés superior del niño y todo, pero efectivamente tampoco podemos poner en tela de juicio o podemos sancionar a un maestro si no se tiene las pruebas pertinentes. Se necesita una persona que pondere en esa parte, que proteja y salvaguarde los derechos laborales de los maestros. De acuerdo. Si no lo hay, los maestros vamos a seguir careciendo. Tiene que haber un procedimiento que le dé certeza al proceso que vayan a llevar, y que mientras no se determine, el maestro no lo tienen por qué cesar. Hay que salvaguardarlo, quizás retirarlo temporalmente, en lo que se llevan las investigaciones y esa parte, pues tratar de pero sobre todo que siga cobrando, ¿no? Porque el problema es que lo separan, lo cesas y deja de percibir el salario. Sí, exacto. Y eso lo daña, ¿no? Es fatal. ¿A quién no le va a pegar que efectivamente te suspendan el salario y ya no vas a poder maniobrar? Cuestión de alimentación de tu familia, cuestión de transporte para movilizarte. Es como si te congelaran. Sí, de acuerdo. Y no nada más esas situaciones. Son llamadas que he recibido de muchos maestros, porque yo siempre he dicho que mi bastión ha sido el magisterio. Los maestros que me conocen saben de qué le hablo, saben cómo lo he apoyado, saben que en su momento no he sido orgulloso conmigo mismo o egoísta de no poder compartir lo que sé. Y esto me ha permitido irlos asesorando, que lo que es legal, así tiene que ser, que se haga conforme a derecho. De acuerdo. Y que no sea turbio, porque a veces afecta intereses de las personas o de otras personas. Y también tenemos que ver las posibilidades de que el magisterio pues se sienta respaldado en esa parte. Sí, porque eso es muy cierto, Hugo. El día de hoy el magisterio, creo que en la mayoría de los municipios y el país, nos sentimos desprotegidos. Es verdad que el artículo 3 habla del interés superior del niño y que sobre eso tiene que versar todo, el interés superior del niño, pero también es verdad que hay derechos de los trabajadores que se violentan bajo el precepto del interés superior del niño. Y como dices, hay que equilibrar, hay que demostrar, porque casos hay en los que solamente se difama al maestro por otras cuestiones que no tienen que ver realmente con el niño, y eso perjudica la vida no solamente del maestro, sino de sus hijos, de su familia. Y entonces también hay una afectación a ese interés superior de ese otro niño, ¿no? Entonces me parece excelente esta parte que puedas equilibrar el apoyo a los maestros, ¿no?
¿Y qué viene en corto en la vida de Hugo? ¿Qué viene en corto? Que vamos a seguir trabajando a favor de las personas en materia deportiva y en materia sindical. Por ahí, muy independiente, hemos estado, como te lo comentaba, dando asesorías jurídicas. Te voy a plantear también el caso de un maestro de Emiliano Zapata. Uh-huh. De Emiliano Zapata, que pues su director le hacía bullying por su forma de vestir, okay, porque el maestro pues llevaba sus pantalones rotos y todo, y una vez lo mandó a sacar de la escuela, ¿sí? Y pues imagínate cómo se sintió el maestro. Sí. Pues son detalles. Creo que a veces hay mucho abuso de autoridad también de parte de los directivos, que quieren ser normativos, que quieren aplicarlo, ¿no?, tal cual, claro, que así sea. A veces ni respetan los derechos laborales, y como que los maestros a veces se sienten temerosos, porque dirán, ¿quién me va a proteger? A veces el descrédito hacia la cuestión sindical, a veces no sienten ese respaldo, ese apoyo, ese calor que le debiera de dar, y por eso se da estos casos de abusos de autoridad, en el que pues no se debe de generar. Uno como docente pues tiene que buscar los medios, y para eso prepararse, buscar el conocimiento si en realidad la persona lo que reclama o lo que le está diciendo está en la norma. Pero fíjate que mencionas esta parte, y creo que la ventaja que mencionábamos varias veces en esta plática, que tienes de conocer leyes, de ser docente y de haber cruzado una maestría en educación inclusiva, te permite ser más sensible, Hugo, a entender y a tolerar las diferencias, y entender que cada quien tiene características diferentes y necesidades diferentes, y que la razón por la cual el maestro lleve el pantalón roto puede ser de diferentes factores, motivos, porque le gusta, porque no tiene para comprar uno de otro tipo, porque es lo que tiene el día de hoy, y al final de cuentas entender que son sus propios contextos lo que lo hace ser así, y que no por eso podemos etiquetarlo, burlarlo, o despedirlo, o evitarle que entre, o evidenciarlo ante los demás, ¿no? Pero esa sensibilidad que tú muestras es la que creo que la mayoría de las personas que estamos en el servicio, de cualquier tipo de servicio educativo o político, tendríamos que manejar a flor de piel, ¿no? Entonces me da mucho gusto escucharte, me da mucho gusto saber de ti. La última vez que platicamos estabas en Alfa fue hace 2 años. 2 años. 2 años. Has crecido mucho también ya en otros aspectos. Te veo incursionando en otros campos. Me da muchísimo gusto haberte conocido y haber sido parte de tu formación. Gracias. Y pues Alfa te espera en cualquier otro de sus posgrados, cuando tengas la oportunidad y te des el espacio. Está para lo de juicios orales, las leyes, que es tu otra vocación, o inclusive la cuestión educativa también, ¿no? Entonces, las puertas abiertas. La verdad, muy agradecido, felicitarte por toda tu trayectoria, y sí exigirte que no cambies, que sigas con esa actitud, con esta visión de ayudar y ser muy transparente y muy leal, que creo que es lo que muchos empiezan y después se pierde. Entonces yo espero unos años verte en un buen lugar y decirte, oiga, diputado, no invente, no ha bajado unos balones para el pueblo, ¿no? No, claro que vamos a seguir trabajando, y efectivamente, pues sí, más adelante vamos a incursionar al doctorado. Y pues qué mejor universidad que la Universidad Alfa y Omega. Yo sí me llevo buena experiencia de la universidad. La institución pues cuenta con un personal muy preparado, capacitado. Los trámites en mí, en lo personal, a mí se me dieron en tiempo y forma, se cumplió tal cual y se me respetó todo. Porque, todo lo que me prometieron. Sí, porque yo veo que escucho algunos, pero mi título llegó rápido y yo hice todo mi procedimiento. En lo personal, no sé si quien está a cargo del área de posgrado es muy eficiente, por eso te decía. Y yo, porque cuando me preguntaba, licenciatura. Porque yo publiqué mi maestría en mi estado, y me decían alumnos que estaban estudiando licenciatura, oye, ¿cuándo estudiaste? Yo ya llevo 3 años y no me han entregado el título y todo. No, a mí me salió rápido. En los tiempos que ellos dijeron, tal cual se cumplieron, y así fue el procedimiento, le digo. Sí, eso es real, lo he visto. Y yo posgrado, honestamente, yo sí estoy satisfecho con el servicio, 5 estrellas dirían. Gracias. Sí, pues ahí está la trayectoria de Hugo.
Hoy conocimos un poco de cómo ha sido su formación, qué es lo que ha hecho, qué es lo que pretende, qué es lo que busca. Y es grato de verdad conocer a un colega en docencia, a un compañero maestro que puede incursionar en otros aspectos. Y los maestros debemos entender que no solamente nuestro deber es estar en el salón de clases trabajando con los alumnos, con los padres de los compañeros. Tenemos que incursionar en otros aspectos, en otros ámbitos de la vida. La parte de la política pública, la parte de la política sindical. Si los maestros no nos inmiscuimos en esos lugares, si no estamos allí, no vamos a ser actores principales de la historia. Vamos a ser solamente espectadores. Entonces, cada que un maestro como Hugo, y sobre todo con la calidad de gente de Hugo, que llega a estos lugares y tiene esos ideales, creo que es lo que vale la pena apoyar, ¿no? El dicho de que talento hay que apoyarlo. Me da muchísimo gusto, Hugo, la verdad. Me declaro admirador de tu trabajo. Gracias, maestro. Espero que sigas así. Yo en lo personal, Ángel Mario, conozco a 2 maestros que están trabajando fuerte en esto. Estás tú en Macuspana y tengo un conocido, se llama, es maestro de señas, él es maestro de educación especial. Él trabaja en una biblioteca en Villavicencio y desde allí en Central está tratando también de hacer cosas para ayudar a la población en general. Ricardo Sánchez se llama, también tiene por ahí una cuenta de TikTok, enseña lengua de señas porque es sordo. Entonces, 2 maestros que conozco afortunadamente y que me siento muy feliz de haber coincidido con ellos y que sé que por las habilidades y capacidades que han mostrado van a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, gracias por dejarme conocerte en este aspecto. No, maestro, agradecerte a usted el tiempo que me brinda para poder expresar mi preparación profesional, mi formación, de manera personal también. Pues como bien decía usted, los maestros tenemos una doble tarea, tenemos que incursionar en las cuestiones políticas, porque pues la política está en todos lados, son quienes toman las decisiones en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito deportivo, en el ámbito educativo. Y qué mejor que nos dirijan o que nos guíen en un congreso, en un gobierno, claro, o en las dependencias de la Secretaría de Educación, personas que tienen el perfil porque conocen y saben cómo está el asunto en materia educativa. Claro, y efectivamente a alguien externo que desconozca todo y no va a abonar, no va a ayudar a seguir construyendo esta transformación que tanto busca, en este caso, el partido de Morena. Perfecto, pues muchísimas gracias, Hugo. Estamos a la orden y espero que más adelante podamos platicar de otros logros que tengas. Claro, ¿no? Que sí, profe, todavía hay mucho tema que abordar. que abordar. Pues muchísimas gracias, profe. Estamos pendientes. Hugo, gracias. Ok. Oye, pero sí tienes por ahí, deja apagar esto, bastante camino y la verdad estoy seguro que logros te esperan al por mayor. Y de verdad no cambies tu idea, tu forma. No, apago esto.